Hola amigos de YouTube, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos con un problema estáticamente indeterminado de elementos cargados axialmente. Se trata del ejercicio 437 del libro Mecánica de Materiales de Hibbeler. El ejercicio nos plantea: la barra compuesta consta de un segmento AB de acero A36 con un diámetro de 20 milímetros. Entonces aquí está el AB, es un segmento, una barra de acero A36, diámetro 20 milímetros. Y dos segmentos finales DA y CB de latón rojo. Estos dos segmentos aquí en los extremos son latón rojo C83400 con un diámetro. Estos tienen más diámetro, este tiene 20, estos tienen diámetro de 50. Me piden determinar el desplazamiento del punto A con respecto al punto B. ¿Cuánto se mueve el punto A con respecto al punto B debido a las cargas aplicadas? Bueno, ¿cómo vamos a solucionar el ejercicio? Entonces, primero recordemos que si yo aplico carga acá, pues genera unas reacciones aquí en estas paredes que son fijas. En esta será la reacción en D, en esta será la reacción en C. Si yo hago la sumatoria de fuerzas, obviamente a lo largo del eje X, hacemos acá, y la igualamos a 0, ¿cierto? Tomando siempre hacia la derecha como positivo para mis fuerzas. Entonces, ¿qué tendré? Tendré que FD es positiva. Tendré estas dos que vienen para la izquierda, las sumo, entonces me da menos 150 kilonewton, ¿no? Tendré estas dos que van para la derecha, 100 y 100, 200, entonces aquí será más 200 kilonewton. Y menos la reacción FC y cierro igualando a 0. Obviamente estas dos las puedo yo reducir y puedo dejar la ecuación FD, ¿cierto? Menos FC. Y acá menos 150 más 200 pues me dará 50, entonces la puedo pasar al otro lado como menos 50 kilonewton. Esto cerramos y es nuestra ecuación número 1, pero fíjense en esta primera ecuación, tiene dos incógnitas. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, pues no hay fuerzas en Y, entonces no puedo sacar otra ecuación. De sumatoria de momentos, bueno, aquí se puede sacar una ecuación de sumatoria de momentos, pero fíjense lo que pasa. Como el eje de mi eje pasa aquí exactamente por el centro, sería una línea que pasa por el centro, esta fuerza me generaría momento, ¿cierto? Entonces tendría la fuerza, la distancia, pero esta me generaría un momento exactamente contrario. Y bueno, esto yo podría calcular los momentos, entonces 75 por, si esto tiene diámetro 50, entonces 75 por 25, y el de acá, pues menos 75 por 25, entonces esto me da 0, ¿cierto? No me genera nada. Y en cuanto a estas fuerzas FC y FD, como pasan por el centro, pues tampoco generan momento, o sea que no voy a tener ecuación de momento, entonces me quedé con solo esta ecuación. Entonces por eso estos se llaman sistemas estáticamente indeterminados, porque estáticamente me quedaron dos incógnitas y no tengo más ecuaciones. Ahora lo que sigue pues es mirar las deformaciones. Entonces para las deformaciones vamos a hacer lo siguiente: vamos a considerar esta pared de acá redundante. Es decir, vamos a quitar la pared. Y si quitamos la pared, pues esta reacción FD ya no va a estar ahí. Y entonces esta pared sí la vamos a dejar. Y vamos a dejar aquí nuestro elemento pegado acá. O sea que esa reacción sí va a existir. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es dejar que todo este elemento se deforme, ¿cierto? Calcular la deformación que me generan estas cargas a todo mi elemento. En especial acá, a D. Entonces, ¿cuánto se me va a deformar el extremo D? Y voy a dejar que esto corra. Eso gráficamente sería de la siguiente manera. Entonces, gráficamente aquí ya lo tenemos. Quitamos la pared de acá, que se considera una reacción redundante, se llama así, reacción redundante. O sea, vamos a hacer de cuenta que no la necesitamos, la quitamos. Esta sí la dejamos y este elemento lo dejamos acá, pegado acá. En el momento que yo aplique estas cargas, pues este extremo D se me va a alargar cierta cantidad o se me va a cortar, no sabemos. Y la vamos a calcular. Si me da positivo, pues se alargó. Si me da negativo, pues se acortó. Y una vez que encontremos cuánto se me alargó, cuánto se me acortó, entonces procedemos a hacer ahora lo contrario. Y lo contrario es que vamos a suponer que sí existe la reacción D y que la reacción D es una fuerza que se aplica en este extremo y que lo que hace es que me contrae mi elemento. Aquí está, entonces deformación por contracción.
debido a la fuerza FD. Y me lo contrae, mire, aplicando la carga me lo contrae hasta esta posición, que finalmente es la posición acá de la pared. Entonces estoy considerando que las cargas me lo alargan, pero que la reacción en D me lo acorta y que me lo van a dejar exactamente acá donde estaba. Ese hecho hace que yo pueda plantear que la deformación debida a la fuerza debe ser igual a la deformación debida a la reacción FD. Y con esto miremos cómo nos va. Entonces aquí calculemos la deformación debida a las fuerzas. Entonces la deformación debida a las fuerzas, si nos vamos acá y miramos, si x extremo quito la pared ya queda libre, entonces en esta parte, en la sección DA, fíjense que no quedaría ninguna fuerza actuando en esta sección. Las fuerzas empezarían a actuar acá en A y afectarían, mire, a mi elemento AB, estas dos cargas, 75 y 75, 150. Entonces recuerden que la deformación por fuerza es P por L sobre A por E. Luego será P, las cargas, 150, lo acabamos de decir, ¿cierto? Que son kilonewton, entonces de una vez por 10 a la 3 newton. Estos 150. Entonces, 75, 75, 150, ¿qué le harán a este elemento? Entonces, fíjese que estas van hacia la derecha, o sea, me lo estirarán, me lo alargarán, luego esta deformación es positiva. Listo, por la longitud, pues la longitud de estas cargas afecta a esta sección entre A y B, o sea, a estos 500 milímetros que son 0.5 metros. Entonces, por 0,5 metros. Sobre el área, entonces me toca el área del material que está en esa sección, mírenlo, que es pues la barrita de acero, y aquí la barrita de acero me dicen A36, diámetro 20 milímetros. Entonces el área será, como está con el diámetro, ojo, la fórmula es pi cuartos por el valor del diámetro, que son 20 milímetros, o sea 0.02, ¿cierto? Metros, y esto al cuadrado. Esta es la fórmula para hallar el área de un sector circular en función del diámetro. ¿Listo? Y esto multiplicado por el E del acero, que son 200 gigapascales. 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Y aquí ya tengo cuánto me van a alargar las dos cargas de 75 a esta sección AB. Pero luego, si seguimos avanzando, nos encontramos las cargas de 100. Y fíjese que la combinación de la carga de 75 con la carga de 100, pues van a actuar en la sección BC. O si yo hago el corte acá, ¿cierto? Si yo hago el corte ahí, pues aquí vemos que en esta sección es afectada por estas cargas y estas cargas. Bueno, si yo veo, hay 75 a la izquierda, hay 100 a la derecha. O sea que, ¿qué me quedan? 25 a la derecha y 25 aquí también serían 50. 50 hacia la derecha. ¿Qué le harán a mi elemento acá? Una carga de 50 que va hacia la derecha, ¿cierto? A esta sección BC, a mi elemento, y que está contra la pared, pues me lo comprimirán. Entonces, como es una compresión, entonces aquí directamente voy a restar, porque es compresión, voy a restar el valor de esa deformación por compresión, que nuevamente es P, pero entonces P ya dijimos, 50 kilonewton, ¿no? Recuerdo, los 50 salen de acá. 75 menos 100 me da 25. Me da 25 hacia la derecha. Y por abajo es la misma situación, otros 25 son 50. 50 por la longitud de la sección. Entonces la longitud de la sección BC, mírenla, ahí está, 250 milímetros, o sea, 0.25 metros sobre, como es una sección circular, pi cuartos, y también nos dan el diámetro de la sección, ¿cierto? Porque aquí nos dicen el diámetro de esa sección son 50 milímetros, entonces la sección de latón son 50, entonces por 50 milímetros son 0.05 metros, y esto al cuadrado. Pi cuartos, diámetro al cuadrado, me da el área en función del diámetro, y esto por el E de latón. Para ese E, pues vamos a las tablas, y el latón rojo tiene un valor de E de 101, ¿cierto? Por 10 a la 9, 101 gigapascal, entonces por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado de una vez. Listo. Y esto que calcule acá, o este resultado que saque,
es la deformación debido a las fuerzas quitando la pared de ahí, o sea, quitando la reacción redundante. El valor de alargamiento me da 0,0119 metros o 1.1936 por 10 a la menos 3 metros aproximadamente. Entonces, eso es lo que se alarga acá. Fíjense que dio positivo, ¿cierto? Esta parte, este alargamiento dio positivo. O sea que en efecto, esto sí se alarga, se va hacia la izquierda. Ahora lo que es siguiente que hacemos aquí abajo es calcular cuánta fuerza requerimos para que esto se me acorte esta longitud, ¿cierto? O sea, para devolver esto a su posición original, que es donde está la pared. Entonces, ¿cuánto debe valer la fuerza FD? Entonces, igual. Entonces, la deformación debido a la fuerza FD va a ser igual a... Bueno, pero algo que se me pasó por alto decirles es que cuando calcule la deformación sobre este elemento debido a la reacción FD, pues que no voy a tener en cuenta las fuerzas actuando acá. Entonces simplemente esta fuerza FD necesito que me lo lleve de acá hasta acá, a este elemento como tal, que no están actuando más cargas sobre él. Entonces, si ustedes ven, pues la fuerza actuaría sobre las tres secciones. Como estas dos secciones, la sección DA y la sección BC son igualitas, ¿cierto? Tienen la misma longitud, el mismo diámetro, pues las puedo juntar mentalmente, puedo pasar esta acá y esta fuerza FD me las comprimiría a las dos secciones. Y entonces voy a tener menos, es una deformación por compresión, ¿no? Menos la fuerza FD, ¿cierto? Menos FD por la longitud. Entonces la longitud, sumo las dos longitudes, 250, ¿cierto? Bueno, aquí arriba se ve mejor. 250 y 250 serían 500. Entonces 500 milímetros, que son 0,5 metros, sobre A por E, ¿no? Entonces el área, como decíamos, las dos son iguales y tienen el mismo área que la habíamos calculado arriba, pi cuartos por 0.05 metros al cuadrado. Y esto por el E, que hemos dicho que ese el E de latón era 101 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Ese E lo conseguí en la tabla final del apéndice del libro. Ahí está el E para los diferentes materiales. Vuelvo y repito, esto es una compresión, o sea que esa deformación por compresión es negativa. Listo, ahora la deformación que me produce esta fuerza de FD sobre la sección AB, o sea, sobre la barra de acero. Obviamente también será negativa, ¿cierto? Porque miren la fuerza actuando aquí sobre la barra, aquí va a estar la pared y va a estar esta, entonces finalmente la reacción de aquí va a ser hacia adelante y esta está actuando hacia atrás, hacia allá, miren. Entonces va a comprimirme esta sección. Esta fuerza lo que hace es comprimir la sección AB también. O comprime todo el elemento, ¿no? ¿Cuánto comprime la sección AB? Como la comprime, pues de deformación negativa de una vez. Entonces, el valor de la fuerza, que no lo conocemos y que obviamente es lo que dejamos indicado ahí en nuestro problema. Entonces será la fuerza de FD por la longitud de la barra de acero, 500 milímetros, o sea 0,05 metros. Ah, mentiras, ahí nos pasamos una. 0,5 metros, ¿cierto? Por el diámetro, entonces pi cuartos, recuerde que ese diámetro son 20 milímetros, entonces 0,02 metros, pi cuartos diámetro al cuadrado, eso me da el área de la sección transversal, por 200 gigapascales, o sea 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Listo. Y ahí ya calculo cuánta es la deformación debida a la reacción FD. Bueno, esta de arriba me da 2.5212 por 10 a la menos 9 por FD, ¿no? Porque FD no la conozco. Ah, bueno, está bien aquí negativa, ¿cierto? Y la otra también negativa y me da 7.9577 por 10 a la menos 9 por FD. Como ambas son por 10 a la menos 9 y por FD, entonces reduzco a una sola. Entonces digo que la deformación debido a la reacción en la pared en D, esto me da 10.4789 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Por la fuerza FD, y esto es contracción. Y recuerden que la de arriba es alargamiento, ¿no? Esta deformación es alargamiento. Pero finalmente lo que hemos planteado es que lo que se alarga una, ¿cierto? Debido a las fuerzas, debe ser lo que se acorta la otra debido a la reacción. Entonces ya podemos igualar este resultado con este resultado.
Bueno, y aquí ya los igualé los dos resultados, solo que me tocó devolverme aquí arriba porque no me daba con la respuesta del libro y hacer una corrección aquí en el cuarto decimal. O sea, estaba aproximado, pero para que diera exacto con la respuesta del libro me tocó arriba mirar todos los decimales. Y entonces me da que la fuerza en D, la fuerza que está actuando en la pared acá, esta fuerza acá en la pared, ¿cierto? O lo mismo acá, miren, la fuerza de reacción en D nos dio 107.891 kilonewton. Ese es el valor de la reacción. Bueno, entonces como ya conocemos aquí la reacción y lo que me piden es que cuánto se desplaza, mire, la pregunta es el desplazamiento de A con respecto a B. Entonces vamos a ver acá, ya teniendo en cuenta esta fuerza F, cuánto se movió el punto A. Bueno, y para ello he hecho el corte del elemento, ¿cierto? Entre A y B, para mirar el movimiento entre A y B. Entonces he hecho el corte aquí de mi elemento y ahora pues exhibo las fuerzas, ¿no? La fuerza de reacción, las fuerzas de 75 y la carga interna P, acá, la carga interna sobre mi elemento, que la calculo, ¿cómo? Haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? El 107.891 kilonewton, ¿cierto? Menos 150 kilonewton. Esos 150 pues son 75 y 75 van hacia la izquierda, ¿no? Estoy tomando, ojo, estoy tomando hacia la derecha positivo. Listo, entonces menos 150. ¿Qué seguiría ahí? Entonces seguiría más P igual a 0. Y de acá despejamos P. Pues obviamente yo resto acá 107 menos 150. Esto me da menos 42.019, pero cuando me lo llevo al otro lado, pues obviamente va a pasar positivo, entonces me da 42.019. Listo, positiva, o sea que se me va a estirar, ¿no? Esta barra, la barra AB, ¿cierto? Debido a esas cargas se va a estirar aquí en esta parte. Ahora, ¿cuánto es el estiramiento? ¿Cuánto es el alargamiento? Entonces, esa es la deformación de A respecto de B. Y entonces va a ser esa carga, 42.019, ya de una vez por 10 a la 3 newton, ¿cierto? Entonces la carga por la longitud. ¿Cuál es la longitud de la barra AB? 500 milímetros, ¿no? Porque estamos calculando aquí en AB. Entonces por 500 milímetros, que son 0.5 metros, entonces 0.5 metros sobre el área, recuerden, en función del diámetro, pi cuartos por 0.02 metros, esto al cuadrado, pi cuartos diámetro al cuadrado, y por el E del acero, que son 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, pascales. Entonces 200 gigapascales. Y ahora sí, la deformación del extremo A respecto al extremo B. Bueno, esta operación me da 0.0000334 metros, no, porque estamos todo newton metro, entonces me va a dar metros. Que recuerde que esta deformación se da en milímetros, entonces al correr a 3 espacios 0,334 milímetros, que es la respuesta del libro. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito, ejercicios como este tengo varios en el complemento del curso de mecánica de materiales. Entonces los invito a que se vuelvan miembros del canal para que aprovechen ese material complementario. Nos vemos en el próximo video.